Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe, y que a través de este programa y nuestra programación entren la bendición, la santificación de sus hogares, sus familias, sus trabajos, los lugares donde se encuentran y a través de donde nos están sintonizando, televisión, internet, celular, tablets, radio, lo que sea, para que esta bendición llegue a todo lo que ustedes son y a todo lo que ustedes realizan y a toda su familia, familiares y amigos. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo y doy gracias a Dios que nuevamente me permite estar compartiendo con ustedes. Hoy día, en este día de la semana, estamos con la Lección Divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esta lectura se utiliza a través de 6 elementos o 6 pasos. El primer paso es invocación al Espíritu Santo. Después nos vamos a la lectura del texto que vamos a estudiar o a meditar. Después meditamos, oramos, contemplamos y sacamos un compromiso. En este evento, pues estamos en el primero, en la invocación, ya casi lo terminamos, la invocación al Espíritu Santo, y también tiene 6 momentos o 6 aspectos básicos para que el Espíritu Santo realmente nos guíe y no seamos nosotros quien queramos guiar. ¿Cuáles son? Hemos visto fe y apertura, que es el primero. Después vimos pureza de corazón. Después vimos desprendimiento y docilidad. Después espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos ahorita haciendo esta lectura de lo que es la comunión de los santos. Y hemos ido a este apartado del Catecismo de la Iglesia Católica en la primera parte, segunda sección, capítulo 3, artículo 9 y párrafo 5, la comunión de los santos. El último número que vimos fue el 952, lo leímos, comentamos algunos aspectos. Voy a leer desde el 949 en el número 1 romano, que dice la comunión de los bienes espirituales, porque ya vimos algunos otros elementos. Hemos visto la comunión en la fe, vimos la comunión de los sacramentos, la comunión de los carismas, y estábamos viendo todo lo tenían en común, analizando precisamente Hechos 2:42. Vamos a ver número 949, 50, 51, para después analizar el 952. Y bueno, esto obviamente ya nos llevará a hacer lo que es la lección. Dios mediante, ya vamos a empezar con el tema o con la materia en sí, y pues les recomiendo y les recuerdo la Biblia para que podamos seguir todos los pasos y ustedes nos acompañen. Es en la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia de Jerusalén. Hay una versión de bolsillo, esa no nos sirve, y hay una versión letra grande, tampoco nos sirve, y tampoco la Nueva Biblia de Jerusalén latinoamericana no nos sirve. Tiene que ser nada más Nueva Biblia de Jerusalén, la normalita, no de bolsillo, no de letra grande, sino así nada más, porque utilizamos mucho el aparato crítico. El aparato crítico son las notas al pie de página o las citas bíblicas a los lados para hacer nuestro análisis. Bueno, entonces voy a leer el 949, 50 y 51. Dice así: en la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían
Luego, asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción de pan y a las oraciones. Hechos 2:42. Dice, la comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Y veíamos cómo los catequistas, los que dan una cierta instrucción en la fe, entre más lo dan, más crecen en su fe, en ese conocimiento. Y esto yo también lo compruebo a través de estos programas, hablar del catecismo, de la lección, temas que me ayudan también a mí a ir creciendo en la fe. Número 950. La comunión de los sacramentos. Dice, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Y hablábamos de la rueda de bicicleta con los rayos y que todos se centran, pues obviamente en el centro, todos llegan al centro que es Jesucristo. Y todos estamos vinculados precisamente en Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse como la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. Al final de cuentas, todos los santos vivieron una vida sacramental, intensa. Y esto es uno de los elementos que nosotros tenemos. Desgraciadamente, tal vez participamos en los sacramentos, pero no hacemos conciencia de la fuerza y de la unión que tenemos en Cristo y con todos los santos. Y con todos aquellos hombres y mujeres que están viviendo la santidad. Y recuerden que la santidad no es un momento, no es un estado que vamos a alcanzar siempre, sino que es un momento que decidimos, actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios y obviamente que estemos en gracia, pues estamos viviendo un grado, un poco de santidad. Y al final de cuentas todos estamos llamados a ser santos. Dice, el nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Bautizo, confirmación, confesión, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Todos son comunión, porque todos nos unen a Cristo. Y esta comunión, pues obviamente es característica el nombre de la Eucaristía, ya que con ella es donde realmente vivimos esa unión íntima, profunda, porque no lo comemos literalmente, lo hacemos nuestro, pero que al final de cuentas realmente es Cristo que nos hace suyos, cuando comulgamos en esa conciencia. Dice, pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación, o sea, la plenitud, el culmen de lo que debe de ser la comunión. Número 951. La comunión de los, vimos el 50, ahora 51. La comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Y citábamos al Lumen Gentium número 12. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Y habíamos visto 1 Corintios 12:7. O sea, si yo tengo un carisma y no es para el provecho de todos, ya no se convierte en carisma, se convierte en egoísmo. ¿Sí? El carisma es ese don que Dios nos da para ponerlo al servicio del prójimo. Y es algo de lo cual, pues en la vida religiosa es lo mismo, pero tiene dos nombres. La espiritualidad del carisma. La espiritualidad es a qué parte o qué esencia, qué aspecto de Jesús estamos tratando de imitar. Esa es mi espiritualidad. Y el carisma es hacia dónde o cómo lo voy a proyectar hacia la comunidad como bien común. De hecho, toda persona que diga que tiene una espiritualidad, o sea, una relación con Cristo, se tiene que traducir en un carisma, en un don. Si eres esposa, si eres madre, si eres esposo, si eres padre, si eres hombre, si eres mujer, si eres trabajador, si eres ama de casa, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, estás relacionándote desde tu realidad con Cristo y esto se llama espiritualidad. Y si esa espiritualidad es real, es auténtica, se traduce en un carisma, o sea, en un servicio.
a la comunidad para el bien común, para el bien de todos. Esto es lo que habíamos visto y habíamos leído el 952. Dice, todo lo tenían en común, Hechos 4:32. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Está citando al Catecismo Romano. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. Y estamos viendo Hechos 4:32, que son las dos citas bíblicas características de la vida cristiana. Yo les compartía que cuando yo tuve la oportunidad de iniciar un grupo de jóvenes, dice, bueno, pues ¿y de qué puede ser la característica? Pues la característica están dos citas bíblicas, Hechos 2:42, Hechos 4:32. Y lo que pretendíamos ahí es, ellos llegaban y compartían lo que había sucedido en su semana, y ya después leíamos el Evangelio y qué era lo que nos respondía. Pero teníamos la idea de tratar de vivir Hechos 2:42 y Hechos 4:32. Hechos 4:32 nos dice así, que tiene como perícopa, la perícopa es el título que ponen los traductores de la Biblia, en la Biblia de Jerusalén, para tratar de dar un título a un cierto grupo de versículos para tratar de explicarnos de qué se tratan esos versículos, porque a veces como que cambian de tema. Y en esta pericopa dice la primera comunidad cristiana. Y es del versículo 32 hasta el versículo 35. Entonces, después viene otra pericopa, nada más para como comentario, dice la generosidad de Bernabé. O sea, está hablando de un tema y sigue con la misma expresión, la misma acción, pero pues entra otra situación, como que de repente estamos, cambiando de tema, ¿sí? Por decir algo, ¿no? Pero no quiere decir que sean así aislados, pero es una manera como los traductores nos ayudan a entender. Vamos a ver qué dice. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Todo lo tenían en común. ¿Qué podríamos decir? Es Hechos 2:42, que es las oraciones, la comunión, la fracción del pan y la vida, la enseñanza, que eran las cuatro cosas que veíamos que tenían en común la primera comunidad. Y luego dice en el versículo 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este es un planteamiento de vida de oración, de vida de servicio, de vida de comunidad. Y si vemos en este número 4:32, vamos a ver la perícopa tiene un asterisco, la primera comunidad cristiana. Y vamos a buscar la nota al pie de página de 4:32, que nos dice lo siguiente. Resumen análogo de 2:42. O sea, es un resumen, podríamos decir, 4:32 del 2:42 que ya habíamos leído. Dice aquí, el tema es de la comunidad de bienes y sirve de introducción a los dos ejemplos que siguen, el de Bernabé y el de Ananías y Zafira. O sea, Bernabé lo vende todo. Ananías y Zafira dicen que lo venden todo y lo van a entregar todo, pero deciden quedarse con una parte. Y entonces hay esa escena fuerte donde Pedro le dice, ¿por qué quieren engañar al Espíritu Santo? Ustedes
dijeron que querían hacer eso y vienen diciendo que están haciendo eso cuando realmente se apartaron. Por esto mismo, hoy mismo el Señor los llamará a su presencia y murieron. Entonces, es interesante entender este ámbito, ¿no? O sea, siempre habrá en toda comunidad pues, la mentira, el egoísmo, los chismes y obviamente la entrada de Satanás que tratará de destruir esa unión. Lo vemos en las familias, lo vemos en las comunidades. Y si nos damos cuenta, al margen izquierdo, para los que tienen su Biblia de Jerusalén, vienen algunas citas bíblicas que nos refieren un poco esto. Por ejemplo, 2:42-47, que es el texto que ya habíamos visto. Ahora vamos a ver, cuando no tiene referencia del libro, aquí nada más aparece 2:42-47, cuando aparecen así las citas al margen izquierdo, se están refiriendo al mismo libro en el que estamos. En este caso, si nada más aparece 2:42-47, se está refiriendo al libro de Hechos de los Apóstoles, que es en el que estamos. Y abajo tiene otra cita bíblica, 5:12-16. Significa que estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a buscar 5:12-16, que estamos ahí mismo en la misma página. Dice perspectiva general. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban. O sea, estamos hablando de la comunidad cristiana y estamos hablando a qué se refiere, cómo la comunidad se caracterizaba por esos aspectos de enseñanza de los apóstoles, la comunión en la fracción del pan, en la comunión y en la oración. O sea, esto era característica de la comunidad cristiana. Por eso, estamos viendo en el catecismo lo que dice, todo lo tenían en común. Y estamos viendo cómo se daba esta característica de tenerlo todo en común. Luego, nos regresamos a nuestro texto, en las citas al margen. Ahí sí se van a dar cuenta que dice FLP, es abreviado para Filipenses. Y nos manda a capítulo 1, pongan un separador en el texto en el que estamos, para que no se me pierdan, porque luego no vamos a saber dónde está nuestro texto de origen. Filipenses 1:27. Y rápidamente buscamos el libro de Filipenses, que va a estar después de Efesios, allá por la página 1725. Como ya hay diferentes ediciones de la Biblia de Jerusalén, a lo mejor no coinciden con la página, pero más o menos nos damos idea. Es Filipenses 1:27. Y dice así, estamos en la siguiente página. Dice, lo que importa es que vosotros llevéis una conducta digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis unánimes por la fe del Evangelio. Unánime, una sola alma. Esto sería la palabra unánime. Y para no equivocarme, buscamos este texto, esta palabra dice, unánime viene del latín unaminis, lo que responde a un estado de ánimo único, unificado, lo que es del mismo parecer, de sentimiento, voluntad concordes. Este adjetivo se compone de la raíz del numeral unus, uno, que expresa unidad, y de los vocablos latinos ánima, aliento, respiración, fuerza vital, vida, alma. Entonces, unánime se está refiriendo
precisamente a esa capacidad de estar viendo todo este aspecto que nos va a guiar a la unidad y que es necesario que nosotros hagamos. Entonces, 1:27 de este texto, nuevamente se los voy a leer, dice: lo que importa es que vosotros llevéis una conducta digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense, aquí es bien interesante porque pudiéramos irnos a las notas, a las citas bíblicas al margen izquierdo para poder entender, pero nos iríamos en una y otra, porque de alguna manera entender esto nos va a ayudar. Pero vamos a ver, por ejemplo, hay un asterisco en la palabra conducta. En esa palabra nos refiere que hay una nota al pie de página, porque está refiriéndose Pablo que lleven una conducta digna del Evangelio. O sea, la conducta se da con los demás, se da como ciudadano, se da como miembro de una familia, se da como miembro de un grupo, se da como también en la forma individual, cómo soy a nivel individual. O sea, cuando estoy solo, no cuando solamente estoy frente a los demás. Por eso dice la nota al pie de página, dice: el término griego de conducta significa primordialmente llevar vida de ciudadano, conforme a las leyes de una ciudad. La ciudad nueva del reino de Dios tiene por rey a Cristo, al Evangelio como ley y al cristiano como ciudadano. Entonces, fíjense, aquí pudiéramos ver cómo se está hablando de no una ciudad, porque por ejemplo vamos a un país, a una ciudad donde se aprueba el aborto, donde se aprueba la eutanasia, se aprueba la homosexualidad como norma de vida, o la ideología del género todavía más grave. Entonces no se refiere a las leyes que van contrarias a nuestra fe, se refiere a las leyes que van de acuerdo a quien rige mi vida. Y mi vida la tiene que regir Cristo. Por eso dice la nota al pie de página: la ciudad nueva es el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos de que ya está en medio de nosotros, no es un lugar geográfico, ya no es Jerusalén, ni siquiera es Roma, ni siquiera es un lugar santo. Es un estado de vida donde hay un cristiano que vive su fe, donde Cristo es el Rey. La norma de vida o la ley es el Evangelio y yo me siento ciudadano del reino. Es precisamente esta realidad que hace que donde quiera que tú estés, por arriba de las leyes del mundo, por arriba de las leyes en donde tú estés, vivas esa experiencia verdadera de ser ciudadano del reino de Dios. Y esto es lo que nos une también, ¿no? Yo puedo estar aquí en Baja California y otra persona puede estar en China y otro puede estar en África, pero si vivimos todos bajo la autoridad del único Rey, del quien me gobierna, con la ley del Evangelio y vivo como ciudadano del reino, formamos una nueva nación, la nación de los hijos de Dios, que podríamos llamar iglesia, la iglesia como pueblo de Dios. Muy bien, regresamos a nuestro texto en el que estamos para que no se me pierdan, que es Hechos 4:32. Y vimos la cita bíblica al margen izquierdo. Y abajo viene otra cita que se refiere a Juan 17:11 y 21. Entonces vamos a buscar Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 11 al 21. ¿Qué es lo que nos dice? Dice así:
yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Entonces, al final de cuentas, bueno, vamos a ver 17:21, que es un texto que me gusta mucho, y dice así: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en mí, que ellos también sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ok, entonces vamos a entender, de acuerdo a este texto, que cuando se refiere el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que estamos analizando, cuando se está refiriendo a que todos lo tenían en común, al final de cuentas, el compartir no solamente, óiganlo bien, no solamente es ayudar al prójimo, que ya es un signo muy importante en la presencia de Dios, pero es también para que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense qué importante es esto, porque la comunión de bienes, la comunión de carismas, la comunión en la vida sacramental, la comunión en la fe, refiere obviamente a mi manera de vivir como cristiano con los demás, pero ayuda a los demás, pero tiene de fondo algo más grande, para que el mundo sepa que Jesús es el Hijo de Dios, para que el mundo sepa que Jesús fue enviado por Dios como su Hijo. Entonces, cuando yo hago un acto de caridad, cuando yo hago un acto de comunión, de servicio, cuando yo vivo, como leíamos en Filipenses, ¿no? Cuando yo vivo como ciudadano, con una conducta que es precisamente teniendo a Cristo como mi Rey, el Evangelio como mi ley, y siendo ciudadano del reino, es para que el mundo entienda que hay una unidad más grande, más poderosa y verdadera, que es en la fe en Jesucristo, porque Jesús vive en unión con el Padre y el Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo en este texto, Juan 17:21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad es algo que busca el hombre por necesidad, por naturaleza, por eso se casa, por eso anda buscando unirse a alguien. Y desgraciadamente a veces esa unión la estamos justificando creyendo que a través del sexo o a través de, no sé, de estas ideologías que están sacando o inventando, pero realmente la única unión fuerte, poderosa y real que le va a dar plenitud al hombre es la unión con Dios. Entonces, cuando yo hago algo en nombre de Dios, que es la caridad, el servicio, es para que sepan que el mundo me ha enviado, dice Jesús. Y como yo soy parte de Jesús, y como yo soy el cuerpo de Cristo, como iglesia, entonces que sepan que yo soy enviado por ti. O sea, yo Jorge, o yo Ana, o yo Elisa, o yo Nadia, o yo X o Z, que he sido enviado para que el mundo crea que Dios me ha enviado, o sea, que Jesús me ha enviado. Cuando Jesús envía a sus apóstoles y habla de ellos o habla con ellos, les dice precisamente esta acción maravillosa que va a ser el de comprender y comprender todo lo que esto implica en la vida del cristiano. Si esto lo entendemos, pues obviamente esto lo vamos a hacer cada día más claro y más fuerte. Esto nos ayudará a entenderlo. Ok, entonces vean la trascendencia de lo que significa este ámbito de la unión, de la comunión que nosotros debemos de tener. La comunión, o sea, la forma de unión que yo tengo, común, unión con Dios y con mi prójimo. Jesús vino a dar esa unión, Jesús vino a dar esa fuerza necesaria de unión entre todos, y que no se puede dar si Cristo no es el centro, si Él no es nuestro Rey, y si no nos guiamos y vivimos por el Evangelio. Ok, esto es el 952, lo vuelvo a leer. Dice, todo lo tenían en común. Hechos 4:32, todo lo que posee el verdadero cristiano
debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Aquí no estamos hablando de un comunismo, de un socialismo, sino estamos hablando de que tengo y lo comparto, porque hay necesitados. Aquí obviamente pudiéramos estar hablando de hasta dónde debo de dar. Bueno, primero hay que ver las escalas. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo quitarle el pan a mis hijos para dárselo a otro. Primero es mi familia. Y en la medida en que cumplo esto, comparto y doy con los demás. Y esto, pues, es el principio. Uno como consagrado no tiene familia, me refiero propia, venimos de una familia, pero no tenemos una familia propia, una esposa, un esposo o hijos. Y por eso nosotros damos lo que tenemos, y lo que tenemos es el tiempo, es el servicio a la gente. Y por eso yo creo que el sacerdote no puede casarse y no debe casarse, porque no podría darse de por sí. A veces nos cuesta trabajo, porque vamos agendando cosas que no son tan importantes como es la atención a las almas. Y cuando me dicen, padre, es que usted está muy ocupado, le digo, sí, mi ocupación son las almas. Claro, no siempre me doy abasto, no abarco todo lo que pudiera o lo que debiera en la atención a ellas, pero, o sea, no tengo otra cosa más que atender a las almas. Esa es la prioridad. Claro, ya como religioso, pues también tengo la vida comunitaria dentro de mi comunidad. Pero en ese ámbito, lo demás, pues mi persona, mi ser, pues es al servicio. Y hay carismas en donde, por ejemplo, los misioneros de la caridad o las misioneras de la caridad dan todo también en el servicio al prójimo. Claro, pues no se quedan ellos, o no se quedan sin casa, ni sin ropa y sin comer. Comparten lo que tienen. Y esto, pues, es la característica de las vidas comunitarias, de las comunidades religiosas que tienen un carisma y que lo comparten al servicio, el servicio de la comunidad. Esto es lo que precisamente nosotros como cristianos, y ya me refiero a todos, laicos y consagrados, tenemos que estar diligentes, o sea, con ese deseo, con esa disponibilidad, con esa fuerza de poder hacer este servicio, socorrer las necesidades de nuestro prójimo. Y precisamente esto nos lleva a ser responsables del prójimo. Dice, la palabra diligente procede de diligentis, el que ama especialmente, el que atiende con amor y celo a algo o a alguien, ser muy diligente. O sea, amas el servir, amas el atender al prójimo. Y no porque te dé lástima, no porque no tengas nada que hacer o porque ¿cómo se llama? O para callar tu conciencia. No, amas precisamente en el ámbito de la responsabilidad del amor. ¿Y de dónde viene esa responsabilidad del amor? De cómo Dios te ama a ti. Es una cadenita que si se rompe, pues podrás hacer un bien, pero ya no la trascendencia del bien que pudieras hacer, porque el hacer el bien viene de tu relación con Dios, de tu amor a Dios, de tu servicio a Dios, de tu entrega a Dios. Esto obviamente es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Dice entonces, la palabra diligente procede de diligentis, el que ama especialmente, el que tiende con amor y celo a algo o a alguien, que es el participio del presente verbo diligere, elegir separadamente y amar especialmente, dedicar una pasión a algo. Verbo compuesto del prefijo dis, separadamente, y verbo legere, recoger, elegir, legere. Dice, por eso diligente es el que pone pasión, agilidad y premura en hacer las cosas. Pasión, agilidad y premura en hacer las cosas. ¿Sí? Ahí es entonces a lo que nos está refiriendo el catecismo de la Iglesia Católica cuando nos refiere este elemento, ¿no?
dice, todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente. Pasión, como dijimos, vuelvo a leerlo. Pasión, agilidad y premura en hacer las cosas. Pasión, o sea, la fuerza, el amor, la entrega, ser diligente en tu apostolado, ser diligente en tu matrimonio, ser diligente en las actividades que realizas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no eres diligente? ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente haces las cosas por hacerlas. Pero te falta esa fuerza, te falta esa capacidad, esa entrega de poder vivir como con pasión lo que tienes que hacer. Esto, o sea, me da mucha luz, ¿no? Me encanta poderme meter en todo esto porque nos ayuda a comprender mejor. Muy bien, y luego dice, y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Está citando aquí al Catecismo Romano. No voy a meter a leerlo porque ya lo estamos leyendo aquí, pero es uno de los antiguos catecismos que tenía la iglesia. Luego dice, el cristiano es un administrador de los bienes del Señor. O sea, los bienes ¿cuál es el primer bien que Dios me ha dado? La vida. Y luego, la salvación. Y todo lo demás es lo que Él me ha dado para poder llegar a la salvación. Una familia, una salud, un trabajo, mis dones y carismas, todo lo que a lo largo de mi vida he desarrollado o he podido tener, y vivimos esa experiencia. Muy bien, entonces, como dijo la viejita, quiere decir que los dones que Dios me ha dado, ¿sí? Simplemente soy administrador. Volviendo a esto, mi vida. Soy administrador de mi vida que Dios me ha dado. Y que sería la parábola de los talentos. Te di 10 talentos, 5 talentos, 1 talento. Y se quedó lento. Está lento que se duerme. ¿Sí? Que está nada más ahí pajareando con su vida. Toda una vida. ¿Y qué le entregamos? ¿Cuántas vidas, cuántas almas entregamos a Dios? Por eso cuando una mujer pierde un bebé y se siente que, por ejemplo, que en el vientre de la madre, ¿no? O recién nacido, o chiquito, es que, oye, le diste la oportunidad a esa criatura de existir y ahora esa criatura está con Dios. Ese talento maravilloso que Dios te dio de ser madre ha dado fruto. Y no solamente eso, esa criatura está con Dios. Entonces dices, o sea, ese don lo has hecho. Por eso duele mucho cuando las familias, nada más un hijo, 2 hijos. ¿Por qué? Porque el mundo dice que tienes que darle lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? El dinero y todas esas estupideces. Y vean ahorita los países del primer mundo, que son países que están llenos de viejos, de personas, perdonen la expresión, no quise ser ofensivo, de personas grandes. No hay jóvenes y están llegando a ser invadidos por otras culturas, otras creencias, como es los musulmanes en Europa. ¿Por qué? Porque no son capaces o no están siendo capaces de poder reproducir hijos. ¿Por qué? Porque el mundo les dijo que pocos y se lo creyeron. Y ahora tenemos países grandes, países ya llenos de personas de la tercera edad, no productivos y tampoco con hijos o nietos. Y todo con la mentira de que tener pocos hijos es lo mejor. Bueno, entonces vean todos los bienes que el Señor te ha dado. Por eso nos refiere a Lucas 6, 1 y 3. Lucas, vamos rápidamente al capítulo 3 de San Lucas. 16, 1 y 3 de San Lucas. 16, 1 y 3. ¿Qué dice?
el administrador infiel. Decía también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. O sea, lo que el dueño de la hacienda le encomendó. Vas a hacer esto, te encargo esto, te doy esto. Y en el versículo 3 dice, se dijo entre sí el administrador, ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. O sea, el administrador infiel es aquel que se le ha encomendado algo, se te ha encomendado una vida, se te ha dado la vida eterna y ¿a cuántos vas a llevar a esa vida eterna? En el servicio, en la caridad, en la atención al prójimo. Es por eso que nos invita la vida de fe verdadera a ser administradores. Aquí no hay nadie que no sea administrador. En el momento en que tienes vida, ya se te ha dado un bien. En el momento en que has sido evangelizado, ya se te ha dado un bien. En el momento en que se tiene una familia, se tiene cosas, pertenencias de cosas, son un bien de Dios que Él te ha permitido o te ha dado para que tú lo administres. En el servicio, en la caridad al prójimo, pero también en la atención a las necesidades del prójimo, para que crean que el Señor te ha enviado como miembro de su iglesia, como miembro de su cuerpo, porque Cristo es la cabeza y Cristo es el que va a marcar todo esto. Con esto terminaríamos el número 952. Todos lo tenían en común. El siguiente programa, si Dios nos presta vida, veremos el 953. La comunión de la caridad. La comunión de la caridad. Que el Señor les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.